Faro en la noche. Hola queridos cristovidentes, bienvenidos a Faro en la noche. Hoy vamos a compartir este faro, este conversatorio con Monseñor Francisco Nieto, obispo de la diócesis de Engativá, quien también es el presidente de la junta directiva de la Fundación Cristovisión. Excelencia, muchas gracias por acogernos aquí en su diócesis. Padre Ramón, esta es su casa, la casa de Cristovisión. Me honra mucho que aquí hemos hecho algunas reuniones de la junta directiva. Claro que sí, claro que sí. Después de su ministerio episcopal en San José del Guaviare, ya aquí en Engativá ya lleva 2 años casi. Casi 2 años, en el próximo agosto cumplo 2 años. Esa experiencia de ser obispo misionero, luego volver otra vez a la ciudad, porque usted había sido vicario episcopal en esta ciudad, esa mirada de la iglesia que hace presencia en diferentes realidades, ¿cómo la ve? Padre Ramón, yo creo que he tenido un privilegio en la vida y es, primero, pues realmente haber tenido una familia creyente, es inevitable. Unos sacerdotes que conocí de niño también excelentes, una formación en el Seminario Mayor de Bogotá que le permite tener una visión universal. Hay algo hermoso del Seminario Mayor de Bogotá, es eso. Y luego, pues en el ministerio sacerdotal, una diversidad de contrastes impresionantes. La misma especialización en Roma en este campo de la historia eclesiástica, de la historia de la iglesia. Luego, pues la posibilidad de diversas parroquias en el sur y en el norte de la ciudad. Incluso en esta diócesis de Engativá estuve en apostolado y acompañando muchachos en formación en el apostolado. No fui párroco nunca en la diócesis de Engativá, pero sí fui párroco en el sur de la ciudad, en la misma zona episcopal del Espíritu Santo, en vicaría ahora, y también en la vicaría de Cristo Sacerdote, la vicaría que está alrededor de lo que llamamos Chapinero. Realmente es una historia ya de 44 años casi de ministerio sacerdotal. Yo me ordené en el año 73. Entonces hay una historia bonita, llena de Dios, llena de regalos de Dios, por la diversidad, como digo, por los contrastes en que me ha tocado desempeñar mi ministerio, pero lo que usted subraya es algo más contrastante todavía. Después de estar aquí en la ciudad, ir allí aprendí, aunque ya después de muchos años de ministerio, qué debe ser un misionero, porque la teoría y las oraciones, valiosísimas por supuesto, pero ser misionero en esas situaciones límites, en estos territorios nacionales, me lleva a tener una admiración profunda por los sacerdotes. Qué maravilla, qué generosidad, qué entrega. Esas misioneras Laurita, esas misioneras del Divino Espíritu, allí uno entiende que realmente hay espíritus, hay almas generosísimas que entregan su vida de una forma tan especial y realmente entrega absoluta para hacer una presencia evangelizadora en situaciones bien complejas. Yo siempre pongo el ejemplo que allá tenía que viajar a veces 14, 15 horas por el río para ir a hacer 8 confirmaciones. Y realmente uno no alcanza a ver la dimensión de lo que significa, porque no era hacer las confirmaciones, esa era la excusa, pero era visitar las comunidades por los ríos, era visitar los indígenas, hacer presencia con los grupos de colonos, en las escuelas, en los colegios, muchos de ellos acompañados por la diócesis, porque allí la educación rural dispersa la tiene la diócesis, entonces es una responsabilidad diocesana. Y luego pues también en compañía de instituciones que dejan entrar, pero gracias a la Iglesia muchas veces. Es verdad que la Cruz Roja Internacional tiene una cierta presencia allá y es de los pocos organismos que la guerrilla en ese momento dejaba entrar. Luego pues realmente a la Iglesia
y también, por supuesto, a otras instituciones que nosotros llevábamos, campañas, el SENA, por ejemplo. Sin la iglesia no los dejaban. Y la educación misma, con dolor hay que decirlo, sufrió mucho retraso precisamente porque se tuvo únicamente que hacer de mano de la iglesia o no la dejaban, por la desconfianza que había frente a los maestros como informantes o cosas por el estilo. Pero ya con la presencia de la iglesia, una apertura muy grande, los internados, por ejemplo, atender niñas, atender muchachitos en esos sitios para que pudieran estudiar. Eso fue muy hermoso. Por eso mi énfasis en el Guaviare fue fundamentalmente educativo, evangelizador, por supuesto, que es la labor nuestra, pero educativo, porque lo evangelizador supone lo humano. Yo en ese sentido siempre he hablado que la doctrina social de la Iglesia es evangelio. Eso no es otra cosa. No es una teoría, no es una línea de pensamiento, es evangelio. Si uno no hace presencia con los más pobres y con la gente más necesitada, no ha entendido el Evangelio. En esta visión que usted nos, este panorama que nos ha mostrado de obispo, de pastor, de historiador, es muy interesante ver cómo en esas realidades tan extremas de nuestro país, en esas regiones que no todos conocemos, hay una presencia de la iglesia que, por qué no decirlo así de manera atrevida, sustituye lo que debería ser el Estado. Esto no se hace de ninguna manera por imposición, sino porque la acción misionera de la iglesia y su compromiso social con los más necesitados es bien intensa. Esto es un tema que ha acompañado el desarrollo del país, yo creo que del mundo entero. Excelencia, ¿por qué no nos hace como un panorama de eso? Porque algunas veces pensamos de que la iglesia, hoy estamos en la libertad de culto, en la libertad de todo, la iglesia que no se entrometa, pero es que viendo lo que usted nos muestra dice, caramba, es que allá no hay quien tenga educación, quien maneje la educación, quien construya esas redes que la iglesia ha hecho. Analicemos un poco eso, Excelencia. Sí, lo nuestro es de larga data. La verdad, ese mismo sentido profundo de una iglesia comprometida en hacer, porque no lo decimos de esa forma, en hacer, el mismo ser humano llega a unos niveles de dignidad gracias a la educación. Y es en la educación en donde ha estado mucho más presente la iglesia en toda su historia. Nosotros nos trasladamos a los primeros siglos de cristianismo y la verdad es que pues es una maravilla el pensar lo que significó el pueblo de Israel también desde esa perspectiva humana de unión, en donde es verdad con un teocentrismo, en donde Dios era el centro absoluto de todas las cosas, en donde era una ciudad también pues digamos, la misma civilización tenía como centro a Dios. Eso es importante. No pretendemos hacer un Estado desde esa perspectiva como el Antiguo Testamento, ni mucho menos en la Iglesia, pero el cristianismo nace con una delicadeza impresionante, de tal forma que en las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles ya se nos dice con una claridad meridiana que los presbíteros buscan una ayuda y que llaman a los diáconos para que atiendan a los pobres, para que atiendan a las viudas y, por supuesto, después de que la Iglesia, de los años, casi 300 años de persecución y de dificultades porque realmente no se había comprendido, la confundían con una secta judía, la realidad cultural de ese momento para el Imperio Romano, pues la Iglesia hasta cierto punto hacía estorbo por dos razones fundamentalmente. La primera, porque al comienzo pues hubo una restricción de participación de la Iglesia en las cuestiones civiles, como por ejemplo lo mismo religioso, también había una restricción, y en las civiles, en el cumplimiento del deber militar, por decirlo así, el servicio militar, la Iglesia
pues realmente tuvo sus restricciones por lo que significaba pues la guerra, el matar, etcétera. Entonces tuvo sus restricciones. Entonces ahí se ganó la Iglesia ciertos enemigos. Luego la Iglesia también en los primeros siglos se ganó de alguna forma un rechazo porque no participaban en el culto de los dioses. El Imperio Romano era un imperio en donde acogían con un pluralismo impresionante todos los dioses, por eso el panteón, el templo de todos los dioses. Y luego, pues realmente la Iglesia, en su compromiso con el ser humano, siempre causó un poco de molestia. La carta a Onésimo, ¿no? Pues la carta a Diogneto posteriormente. Es decir, hay una serie de documentos desde el comienzo en donde es verdad que no llega a los niveles actuales de reflexión alrededor, por ejemplo, del rechazo de la esclavitud o cosas por el estilo, pero sí siembra la semilla fundamental de la dignidad humana. Acordémonos lo que realmente nos dice precisamente desde el comienzo la Sagrada Escritura: te envío a Onésimo, recíbelo como hermano, a un esclavo, reténlo. Si no te hace falta, mándame lo que a mí me hace falta y aquí los trataré como hermanos, como lo he venido tratando. Eso ya rompe un poco de esquemas. A veces nos olvidamos de eso y la misma Iglesia puede oscurecer en ciertos periodos esa práctica de la Iglesia primitiva. Pero vamos un poco más a los compromisos realmente frente a los pobres, y después de que la Iglesia se organizó y de que ya era aceptada oficialmente, especialmente después de Teodosio, quizás al principio con Constantino no tanto, pero después con Teodosio realmente le dio en las leyes incluso, por eso las leyes teodosianas, le dio una categoría muy particular y se le empezó a encargar a la Iglesia ciertas tareas dentro del imperio y a darle una prelación. Y entonces esas sedes episcopales importantes de la Iglesia se convierten poco a poco en sedes también de lo que va a ser después las universidades. Son las escuelas teológicas, las escuelas en donde también se estudiaban los monjes. San Benito y desde antes incluso los monjes del desierto son los que copian los libros, la Sagrada Escritura. Posteriormente muchos de los libros de filosofía de los griegos se hubieran perdido totalmente si los monjes no los copian en los monasterios. Hay una serie de realidades en ese campo donde la Iglesia está presente porque lo siente, porque es que es la dignidad del ser humano. Jesucristo vino a decirnos que Él tomaba la naturaleza humana para elevar la misma dignidad del ser humano. Y entonces es desde esa perspectiva que se va desarrollando el pensamiento y la práctica de la Iglesia. Nacen las universidades y nacen los compromisos también, por supuesto, desde esa perspectiva social. Allí en los monasterios, allí en las primeras universidades, allí en donde está la Iglesia en Occidente y en Oriente, empieza a crecer de alguna forma todo lo que significa el humanismo y aparece todas las escuelas humanistas en el medioevo, escuelas filosóficas, escuelas de pensamiento, universidades y los compromisos también, por supuesto, con la gente necesitada. Las protestas que uno encuentra en el medioevo por la utilización de las personas y la esclavitud son de la Iglesia, quizás no con la claridad que uno desearía, pero allí hay. Se fundan incluso comunidades para rescatar a esclavos, para rescatar prisioneros, etc. Entonces, yo creo que ahí hay unos elementos que van creciendo. Por supuesto, la Iglesia es hija de la época y no podía romper de una forma absoluta con esos esquemas esclavistas o con esos esquemas de desconocimiento de la dignidad del ser humano, pero va sembrando las semillas. El derecho internacional. ¿Quién no reconoce a Francisco de Vitoria como el padre del derecho internacional? Pues realmente hay cosas de estas que
nosotros tenemos que rescatar y ser orgullosos de lo que ha sido la Iglesia. Errores ha cometido, por supuesto, y tenemos que reconocerlos, claro que sí, tenemos que reconocerlos porque eso nos da más fuerza. Pero también tenemos que ser sanamente orgullosos de todo lo que ha aportado a la civilización la Iglesia misma. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con Monseñor Francisco Nieto, obispo de Engativá. La ley del 94 es después de la Constitución del 91 y la Constitución del 91 se interpretó a través de la ley 19 del 94. Por lo tanto, la verdad es que pues allí hay detrás realmente una actitud laicista que nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo. Monseñor Francisco, nos ha hecho usted una visión muy interesante sobre la presencia de la Iglesia en las realidades humanas, al servicio pues de toda esta, de nuestra condición humana. Hasta hace poco, usted era miembro de la Junta Directiva del SENA, en representación, según los estatutos de la Conferencia Episcopal, que escogía el representante de la Iglesia Católica al SENA. En el reordenamiento del SENA y por las tutelas y demás, han dicho ya la Iglesia Católica no debe tener representante, miembro en la Junta Directiva del SENA, del Servicio de Aprendizaje Nacional. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque da la sensación de que algo que la Iglesia ha estado en esa línea sirviendo, como que ya no, ya ustedes no. ¿Cómo así? Sí, Padre Ramón, pues todo esto que hemos dicho alrededor de la presencia de la Iglesia, pues se ha metido una mentalidad muy particular en el mundo, hablando de pluralismo, pero un pluralismo que quiere desconocer también ciertas presencias. Yo estaba pensando en estos días cómo el mismo presidente Bush termina con una oración, su primera intervención en el Congreso, ¿no? Y yo me preguntaba realmente, ese país que hizo una separación de Iglesia-Estado desde su nacimiento, que es el modelo de separación de Iglesia-Estado, realmente, pues, no sé qué irá a pasar. Pues con la mentalidad, perdónenme, de la Corte Constitucional de Colombia lo debían llamar para, claro, vamos a decir, estamos en otro país y los argumentos, pero en un mundo global realmente debemos pensar y reflexionar sobre esta realidad. Es que en Colombia, desafortunadamente, no hay un sentido de laicidad respetuosa, no es el problema del laico y de la competencia diversa de la religión y la cooperación que debe existir, sino hay un laicismo agresivo. Es como extraño, porque sí, lo que usted decía del presidente Trump, que también dijo que ya no más financiación a los que promueven el tema del aborto, esas grandes instituciones. Pero ¿qué pasa aquí con el tema? O sea, aquí es como extraño, o sea, no, Iglesia la necesitamos para muchas cosas, pero no, Iglesia, para esto no lo necesitamos porque es que este país es laico. Es una cosa como rara, ¿no? Sí, es en la mentalidad de algunos de nuestros, sí, de las personas que están manejando el país, especialmente en las cortes, como que realmente por hacer, primero, meterse dentro de una mal llamada modernidad. Les parece que están atrasados en mentalidad si de pronto son más respetuosos de los aspectos religiosos. Y lo digo con mucho respeto. Esa decisión de la Corte Constitucional, yo les quiero decir realmente a la Corte con toda serenidad, pues que por supuesto uno la acepta. De hecho, hasta el día en que me notificaron en escena estuve presente, aportando fundamentalmente en la línea de la defensa, por supuesto, del Estado mismo y aportando desde la perspectiva de los pobres, de los necesitados. A mí la decisión de la Corte Constitucional la cuestiono, pero no porque no la acepte. De hecho, la aceptamos y ni siquiera pusimos, por decirlo así, pues un recurso para
para hablar mal o cosas por el estilo, pero no podemos menos de decir también pues que hay una mala interpretación a mi manera de ver. La ley 19 del 94 es lo que demandaron por una tutela. Esa es la razón de la no presencia ahora de la Iglesia en la Junta Directiva Nacional y de la no presencia en las juntas regionales. Esa ley estableció la presencia de la Iglesia reglamentando lo que ya se hacía, porque resulta que la Iglesia es por excelencia la fundadora del SENA. Eso es importante saberlo, porque cualquiera diría que la iglesia, porque hay libertad de culto, y entonces que otras iglesias, y que entonces está excluyendo a los demás credos. Pero ¿cómo es eso que la iglesia fundó el SENA, Excelencia? Es el gran argumento que no aceptó, precisamente al hablar pues que pues es un establecimiento público, que es el tema un poco de la diversidad de conceptos con respecto a la Corte Constitucional, que por ser un establecimiento público teníamos, ese es el gran argumento de la Corte, teníamos nosotros un privilegio allí y como religión, pero si uno mira desde el comienzo de la fundación del SENA, la verdad es que los padres jesuitas, las escuelas de artes de los padres salesianos, la intención precisamente del arzobispo de Bogotá, el primer cardenal colombiano, el cardenal Luque, fueron ellos los que le propusieron a la Junta Militar, bueno, ya lo habían propuesto al general Gustavo Rojas Pinilla, y sería interesante, cosa que yo no creo, perdón, constitucionalistas hayan leído siquiera precisamente los miembros de la Corte Constitucional, que realmente fue la Iglesia la que al presidente Gustavo Rojas Pinilla, a la Junta Militar, le propusieron por las experiencias que tenían e incluso abrieron sus puertas. Es que hay casos como Barranquilla, como Bogotá, en donde las casas propias de la curia se abren para los primeros salones del SENA. Hay cosas de esas que uno dice, ¿aquí qué pasó? Realmente no lo entiende. Estuve tratando porque tenía esa posibilidad en el momento en que se puso esa tutela y se veía que la Corte Constitucional, con su mentalidad laicista, pues realmente iba hacia allá, hacia la supresión de la representación de la Iglesia Católica, preguntando, viendo. Yo creo que no se tomaron el trabajo de ir al SENA, de ver las actas y de ver las intervenciones durante estos casi 60 años de la Iglesia realmente en las reuniones. ¿Qué era lo que hacía la Iglesia? A ver si alguna vez buscó privilegios de tipo culto o de tipo religioso, o privilegios en cuestiones dinero para buscar que la Iglesia tuviera contratos. No, nuestra presencia fue fundamental en ese sentido de equilibrio, y por eso la reglamentación de la ley, que de alguna manera le quitó un poco, si se quiere, su sentido fundacional, porque es la Iglesia la que funda y hace posible el SENA, con sus ideas y con su presencia y con su aporte. Claro, el Estado después va a financiar totalmente el SENA. Eso es claro, y es una de las instituciones que en este momento yo diría, con todo el respeto, pues realmente por ser desde esa perspectiva una institución pública, lo digo con el respeto debido y con la experiencia de mi presencia allí, se politiza en más de una ocasión. Hay que ver cómo realmente pues algunos de los directores han sido respetuosísimos y quieren esa institución, es la mejor institución. El presidente la llama la joya de la corona. Todo el mundo dice precisamente pues que es la institución más querida por los colombianos. Todas esas cosas son verdad, porque especialmente sirven. Es la gran, entre comillas, institución educativa y universidad para la gente más pobre en este país. Y esa labor era la que la Iglesia defendía, siempre buscó defender, y los sindicatos lo saben muy bien. A mí me encantaría pues que el que se interese vaya y escuche a los sindicalistas que defienden al SENA y las políticas mismas,
cómo en algunas épocas se quiso volver una cuestión casi que estatal, manejada totalmente sin lo que es la junta directiva, en donde están los gremios. Están los gremios privados, por lo tanto está la ANDI, está también los comerciantes, están las cooperativas y está el gobierno, por supuesto. Está el ministro de Trabajo, que es el presidente, está el viceministro de Educación, uno de los viceministros, viceministro de Comercio Exterior. Está allí representada una junta importante y la Iglesia buscaba hacer el equilibrio y sobre todo buscar la formación integral de los muchachos y la presencia integral también de todos los directivos y de todas las personas que trabajaban. Nuestra presencia era de servicio y sigue siendo de servicio. Por ahora realmente hay una presencia como profesionales de ética muy importante que espero que realmente pueda continuar en el SENA. Pero la supresión es simplemente por una mentalidad laicista, no laica, sino laicista, es decir, agresiva frente a lo religioso. Y por eso, con unos argumentos que son chistosos en la definición o en la resolución que toma la Corte, diciendo, entonces habría que poner de las 2.460 y no sé qué grupos religiosos que están inscritos en el ministerio, un representante para buscar el equilibrio. Pues de esos 2.400 y pico realmente se inscribieron ayer 3 y cosas por el estilo. Todos los días se están inscribiendo grupos religiosos en el ministerio. Es que nosotros no estábamos por cuestión religiosa, nosotros estábamos por nuestra experiencia educativa, nuestra experiencia de humanidad. Pablo VI en su discurso ante la ONU dijo que hacía presencia allí en la ONU porque la Iglesia era experta en humanidad. Y nuestra experiencia particularmente social, la defensa particular, la defensa de los más pobres, la defensa de las personas más necesitadas, el que el SENA realmente no se convirtiera en una cuestión de tipo económico, que no se cobrara. Habría que ver las actas, por ejemplo, de los años 80, en donde la Iglesia defendió a capa y espada esa gratuidad de la formación del SENA para que llegara precisamente a los más necesitados en el país. La Corte Constitucional, simplemente con una mentalidad laicista y estudia una ley del 94 y toma los argumentos sociológicos de la fundación. Dice, en esa época, en el año 57, la Iglesia tenía una presencia, tenía un mandato, tenía unos elementos que hasta cierto punto ya no son los de la época, de acuerdo, pero ¿cómo argumentan una cosa para definir otra y en otro contexto? La ley del 94 es después de la Constitución del 91 y la Constitución del 91 se interpretó a través de la ley 19 del 94. Por lo tanto, la verdad es que pues allí hay detrás realmente una actitud laicista que nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo. Aceptamos respetuosamente porque ese es nuestro país. Esas son las definiciones que toma la Corte Constitucional. Esa es la mentalidad de los magistrados y tenemos que reconocer que estamos en Colombia y como colombiano lo tengo que decir, pues realmente acepto pero no comparto. Y tengo que decir también, pues con tristeza, pues que espero de verdad que haya una mirada ética estando presentes nosotros, por supuesto. No puedo decir que somos los únicos que tenemos un sentido ético, un sentido de formación integral, pero sí lo liderábamos. Y habría que ver pues, las intervenciones, por ejemplo, de Monseñor Víctor López, que estuvo muchos años allí en la Junta Directiva, del mismo arzobispo, presidente de la Conferencia Episcopal, que también estuvo varios años allí, de Monseñor Marulanda, que era mi suplente allí en el Comité de Vivienda y favoreciendo la vivienda para los sindicalistas y para todos los empleados del mismo SENA. Nuestra función es fundamentalmente social, educativa, con una integralidad.
pues no sé por qué realmente lo estudiaron desde una perspectiva religiosa únicamente. ¿Esa tutela fue, cuánto hace que fue puesta? Eso hace un poco más de un año. Esas cosas sí la Corte las contesta rapidísimo, ¿no? ¿Cuántos casos hay de tanto tiempo y de años y años y años? Pero estas cosas son inmediatas. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Monseñor Francisco. La Iglesia ha liderado y ha abierto caminos y ahí podemos seguir. No necesitamos que se nos reconozca institucionalmente, nos facilitarían las cosas. Me parece que es una agresión que han hecho con nosotros, pero realmente no podemos quedarnos quietos, tenemos que continuar haciendo presencia y que desde la perspectiva misma de la encarnación del Hijo de Dios entendamos nosotros como una tarea de valorar al ser humano, de valorar a todas las personas, de hacer posible que la eticidad del ser humano se manifieste en esa integralidad y en ese respeto en todas las personas y en todas las instituciones. Pues esta carta del doctor Alfonso Prada Gil, director general del SENA, dirigida a usted, Excelencia, es muy interesante, ¿no? Yo creo que hasta me atrevo a leerla, porque es muy interesante, diciendo: Excelentísimo Monseñor Francisco Nieto Súa, representante de la Conferencia Episcopal. Asunto: participación de la Iglesia Católica en la dirección del SENA. Excelentísimo Monseñor Nieto Súa, recibe un cordial saludo. Mire lo que dice, es que me sorprende, pues, y es muy interesante. Desde la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el año 1957, la Iglesia Católica de Colombia ha estado presente activamente en la historia de la institución y ha sido gran protagonista de la formación de los trabajadores de Colombia. A través de su representación en el Consejo Directivo Nacional y en los consejos regionales, la Iglesia Católica fue garante de la honestidad y la transparencia y le aportó al SENA de manera dedicada, desinteresada, pluralista y sin pretensiones filosóficas su experiencia en educación, así como la defensa de la entidad de su autonomía, de la gratuidad de la formación profesional con calidad y cobertura para el acceso a la formación de las clases menos favorecidas. Con su retiro del Consejo Directivo Nacional y de los consejos regionales del SENA, la entidad pierde un gran aliado en su diaria gestión, pero estamos seguros que desde afuera la Iglesia Católica continuará apoyando el cumplimiento de la noble y valerosa misión que nos corresponde para continuar siendo protagonista del futuro promisorio de una Colombia como escenario de paz. En nombre de la comunidad SENA recibo un fraternal agradecimiento por todos esos años de entrega y dedicación a la institución, a sus servidores públicos y aprendices, a la construcción de un mejor país y a la visión de una Colombia en paz. Alfonso Prada Gil, director general. Pues esta carta se toca como pasarla por las redes sociales y por todo lado, porque me parece que lo que está diciendo aquí es un reconocimiento de lo que usted acaba de decir. O sea, la Iglesia lo que ha hecho en el SENA es un trabajo, no digamos religioso, en el sentido de que quiere que todos los que están trabajando en el SENA sean católicos, sino lo que está es desarrollando un servicio de dignificación de la persona, de educación, de respeto profundo a los credos. Al contrario, lo que está es promoviendo al ser humano. Es una lástima entonces que suceda esto, que la Corte Constitucional, y que usted nos contó, que la Corte Constitucional ha tomado esa interpretación tan miope, pues, de la presencia de la Iglesia en el SENA. Sí, sonaría un poquito agresivo decirlo de esta forma, pero es cierto, es decir, nuevamente ratifico, es una mentalidad absolutamente laicista, no laica, laicista, es decir, no de respeto precisamente de la diversidad de religiones, no, ellos argumentan a través de la inexequibilidad que llegan precisamente a decir y a la aceptación de esta tutela, y que por lo tanto quedábamos excluidos la Conferencia Episcopal, que nosotros tendríamos una cierta prelación y por supuesto en comparación con las otras religiones unas ventajas. La única ventaja era también promover con cariño que las otras iglesias participaran. El respeto es profundo en ese sentido. Cuando veo la tutela y la manera como la Corte Constitucional explica el tema,
pregunta a las universidades, pregunta a iglesias de otros credos, y las iglesias de otros credos, al contrario de decir, sí, estamos de acuerdo que salgan porque nos están violando, dice, no, valoramos la presencia de la iglesia. Sí, claro, ellos piden al mismo tiempo que ojalá fuera por turnos, pero la cuestión está en lo difícil, en lo que argumenta la Corte Constitucional con el número de iglesias, pero es que no es el tema. Lo mismo con respecto a los gremios. ¿Por qué está la ANDI y no está en otra serie de gremios? ¿Por qué está la SAC y no está en otra serie de gremios? ¿Por qué están algunos de los sindicatos y no están todos los sindicatos? Entonces, con ese mismo argumento, tiene que desbaratar la Junta y hacer cualquiera de las dos cosas. Realmente quitarle totalmente la función al SENA y privatizarlo como algunos pretendieran, que sería un gran error, ¿no? Porque realmente también la presencia del Estado en eso garantiza que no se vaya a convertir en algo económico y la gente necesitada, porque es un deber del Estado educar. Y si en esta institución realmente lo hace, pues hay que mantener con fuerza esa posibilidad de que llegue la educación a los más pobres. Yo lo digo por experiencia allá en el Guaviare y aquí cuando estuve de vicario en Ciudad Bolívar. Una de las cosas que realmente como vicario promoví directa e indirectamente fue la creación de esas sedes que ahora hay en Ciudad Bolívar, que son de las mejores en el país. Los obispos en las regiones no han hecho otra cosa sino buscar pues que haya la mayor transparencia también en el manejo de los recursos. Lo digo con toda sinceridad, no siempre se logra, no siempre se logra, también puede haber goles, pero la verdad es que la presencia de la iglesia en ese campo ya frena un poco qué está pasando. Uno de los dolores que me quedó a mí en el periodo en que estuve representando fue como uno de los directores, no quiero hacer nombres, le quitó a la Capellanía General, que en ese momento se llamaba así, y que en este momento es un asesor de ética profesional a nivel nacional, realmente le quitó la posibilidad de dirigir todo lo de bienestar. Y estamos viendo las consecuencias, con todo el respeto de quienes han pasado por ahí. Pasan y pasan directores porque se volvió un puesto político, un puesto burocrático. Me hace pensar cuando las cárceles las manejaba la iglesia, las religiosas, los religiosos, las cárceles, cómo estaban de bien organizadas, cómo se promovía la dignidad de las personas. Y ahora mire cómo están las cárceles cuando ya no las tenían. Sí, especialmente las cárceles de mujeres, las del Buen Pastor, las religiosas del Buen Pastor tenían a esas mujeres en una dignidad, en un respeto, en una comida, en unas promociones culturales. Ellas se sentían realmente, era en un internado de mujeres, pero un internado con el buen sentido de la palabra, dentro de las limitaciones propias de la época y la mentalidad de la época. Yo me atrevo a decirlo pecando de ser, pero yo lo puedo hacer, excelencia, usted no. Cuando se quita la iglesia de estas cosas no genera como una sensación de seguimos en un país donde nos molesta mucho las entidades que velan por la ética, por la transparencia, y nos da como jartera que una entidad como estas de la iglesia pues esté ahí porque no podemos manejar las cosas con esos ambientes como de corrupción, de burocracia con que funcionan las entidades? Usted dice que yo no lo puedo decir, así es de que no le voy a responder, pero la verdad tengo que reconocer pues el esfuerzo que muchos de estas personas, yo lo digo pues con un agradecimiento inmenso, muchas personas de estas y sus asesores han buscado mantener ese espíritu del SENA para que llegue a todos. La iglesia allí, con su participación, con sus reflexiones, etcétera, pues ayudaba especialmente a subrayar ese aspecto de una presencia en el mundo del trabajo, pero una presencia en donde el respeto por la dignidad del ser humano fuera lo fundamental. Por eso la experiencia iba en esa línea, que la educación en el SENA se diera
con ese elemento absolutamente clave de integralidad, y es el respeto por el ser humano. Y ahí no entran cuestiones religiosas, porque eso es un principio ya religioso, pero no religioso en el sentido, si se quiere, grupista o de determinadas religiones, no. Es buscar la grandeza del ser humano. Y esa era la presencia y esa era la manera de trabajar nosotros en el SENA. Pero yo sí digo una cosa, no nos vamos a quedar quietos. Y yo invito a mis hermanos sacerdotes y a mis hermanos obispos que, a pesar del aparente fracaso, entre comillas, que algunos ven en esta no presencia de la Iglesia en el SENA, es un desafío para nosotros en este mundo concreto y en este país, Colombia. Nosotros debíamos organizarnos para hacer una presencia en el mundo del trabajo, en las fábricas, en las oficinas, poder decirle a todo el mundo, mire, es un compromiso de todos nosotros de hacer una presencia mayor, una presencia con mayor énfasis, con mayor claridad. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen una cosa que a mí me ha animado durante todos estos días. Empezó la persecución allí en Palestina, en Jerusalén, perdón, y se fueron a toda Palestina y empezaron a predicar en todas partes. Nos sacan de una junta directiva, pero podemos tener la posibilidad de ir a todas partes, donde nos admitan, e incluso donde no nos admitan, respetuosamente buscamos que nos admitan. Y yo creo que hay que ir a todas partes a anunciar. Usted habla de lo del miércoles de ceniza, pues yo creo que mucha gente del SENA agradeció mucho que les pusieran la ceniza en los sitios donde ellos están, porque es parte de la cultura. Si para algunos les parece odioso el tema religioso, es parte de la identidad cultural, nuestra manera de expresar nuestra relación con Dios. ¿Cómo llaman aquí? A la diócesis llamaron de fábricas, de instituciones. Me tocó buscar a última hora, en la última semana, religiosas, laicos que fueran con la ceniza a algunos de las fábricas, almacenes. Algunos de los almacenes y cadenas de almacenes me llamaron para pedir, por favor, nos envía un sacerdote para la ceniza, porque los empleados no se pueden desplazar hasta el templo. Yo por eso quiero agradecer al pueblo colombiano. Yo pienso que, voy a decir eso sí, algo muy fuerte. En las Cortes hay una especie de dictadura en la mentalidad y en la interpretación que hacen de la Constitución de una forma, vuelvo a insistirlo, absolutamente laicista, no laica, sino laicista. Si hubiera una laicidad, pues realmente estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros no tenemos por qué imponer lo religioso a nadie. El respeto por el ser humano es lo fundamental. Y una de las cosas que nos ha enseñado con mayor claridad, que viene siempre en la Iglesia, pero con mayor claridad, es el Papa Francisco. Yo escuchaba algo que es muy bonito. En las instituciones, especialmente europeas, entre los no católicos hay una aceptación, una encuesta que se hizo en Francia, de más del 82% entre los no católicos de la figura del Papa Francisco. En muchos de los países, particularmente una conferencia y una entrevista que hizo el Papa Francisco para Bélgica en una revista, les habla de este tema precisamente y les dice a muchos de ellos, mire, hagamos una diferencia, estamos desafortunadamente equivocándonos en la interpretación del laicismo y estamos siendo agresivos con lo religioso. Bélgica fue en el siglo XVIII y XIX fue uno de los países que inicialmente lideró particularmente ese sentido de la separación Iglesia-Estado, lo mismo que les decía al comienzo de la entrevista Estados Unidos. Y la verdad es que ahora en las Cortes, en muchas de las instituciones, hay una invitación para que la Iglesia haga presencia, diga su voz, le reconocen. Hay un reencuentro. Por supuesto que hay también cosas muy difíciles en esos ambientes, pero hay un reencuentro de la importancia que debe tener esa visión profundamente de respeto al ser humano que la Iglesia lidera. Y en ese sentido me parece que se olvidó la Corte Constitucional con respecto al SENA de ver, yo vuelvo a preguntar, ¿leyeron las actas
y la participación de la Iglesia que hizo durante estos 60 años, hicieron presencia en las regiones en donde la Iglesia, como me tocó a mí, llevar a los profesores, a los instructores del SENA por los ríos y llevarlos para que la guerrilla los aceptara, para que pudieran realmente hacer esa instrucción con las personas, pudieran hacer sus cursos. La Iglesia ha liderado y ha abierto caminos y ahí podemos seguir. No necesitamos que se nos reconozca institucionalmente, nos facilitarían las cosas. Y me parece que es una agresión que han hecho con nosotros, pero realmente no podemos quedarnos quietos, tenemos que continuar haciendo presencia y que desde la perspectiva misma de la encarnación del Hijo de Dios, entendamos nosotros como una tarea de valorar al ser humano, de valorar a todas las personas, de hacer posible que la eticidad del ser humano se manifieste en esa integralidad y en ese respeto en todas las personas y en todas las instituciones. Además de la sensación que queda en el ambiente con esta decisión de la Corte Constitucional disfrazada, digamos, de libertad de cultos, de sacar una entidad que promueve la ética, el valor del ser humano, disfrazado el tema con el tema de la libertad de cultos, ¿no sería todas estas reflexiones en torno al papel de la religión, de la Iglesia, un encuentro franco y sincero que deberían tener, porque somos ciudadanos, los magistrados de la Corte Constitucional, con los credos, para que no digan que solo con la Iglesia Católica, sobre el papel de la religión y el papel de la presencia de este actor fundamental de la sociedad civil, que es la Iglesia? No debería haber un encuentro franco y una promoción para que magistrados también conozcan esto de viva voz e incluyanlo en su reflexión jurídica sobre lo que debe ser la construcción del Estado colombiano? Por supuesto, ahí hay un camino por hacer y muy largo, pero va a ser más difícil de acuerdo con los términos en que quedó redactada la Constitución. Yo creo que la gran equivocación no es por la interpretación de la Constitución, sino fundamentalmente porque se olvidaron que la presencia de la Iglesia en el SENA era más educativa y social, no era religiosa. Y eso es importantísimo verlo. Nuestra presencia, si ustedes revisan las actas de todos los años de nuestra presencia, nunca buscamos, vuelvo a repetir, ningún privilegio para la Iglesia Católica, y mucho menos dinero, mucho menos contratos o cosas por el estilo. Y ninguna vez, en ningún momento recibimos un emolumento, un dinero. Nuestra presencia era absolutamente gratuita. El estudio, la reflexión y la participación, las horas invertidas, lo hacíamos ahí sí por amor a la patria y por amor, por supuesto, a la institución, por amor al ser humano y porque realmente estábamos convencidos de la importancia de esta institución educativa y social. Desafortunadamente allí hay un elemento de reconocimiento público que es el peligroso, es decir, el manejo, allí está lo peligroso, que se mira como una institución pública y por lo tanto más en la importancia, si se quiere, de los recursos que maneja. No es los recursos que maneja, es el objetivo, el gran objetivo que son nuestros aprendices, que es que llegue realmente una formación integral al pueblo colombiano. Excelencia, muchas gracias por haber compartido con el canal Cristovisión en este Faro en la Noche. Muchas gracias por todo lo que hace por nuestro canal, por la diócesis y por la iglesia y por todo lo que, bueno, la Corte no lo agradeció, pero por lo menos el director general del SENA, doctor Alfonso Prada Gil, valoró el papel de la iglesia y el servicio que se hace en este instituto tan importante, el SENA. Gracias por estar con nosotros. Sobra decirle que el canal es su casa porque usted dirige la junta directiva de este canal. Mire, yo quisiera realmente también, en honor a la verdad, reconocer que la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República envió también una carta
más o menos en la línea de decir, pues son tres poderes distintos, pero nosotros estamos agradecidísimos con la Iglesia Católica por todo lo que ha aportado. La Oficina Jurídica de la Presidencia. Y así no quieran, siempre nos buscarán porque estamos con las puertas abiertas dispuestos a servir, ¿no? Sí, esa es la actitud de servir. Reconocimiento no importa, porque lo hacemos también en lo profundo de nuestro corazón por cada ser humano y en honor y ¿por qué no? Gloria a Dios. Gracias, Excelencia. Y gracias a ustedes, queridos cristovidentes, por estar con nosotros. Temas para dialogar, temas para profundizar y escarbar en comunidad, en familia y ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.